Ya, antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña actividad. Son 3 preguntas de entrada para que introduzcamos algunos temas, ¿cierto?, que hemos visto en las clases y a lo mejor tienen algunas preguntas también esta actividad que vamos a hacer, ¿ya? Son 3 preguntas en mente y les voy a mandar el código al tiro. A ver, veamos. Son ahí, tienen que entrar a esa página y el código es 868496, lo voy a escribir al tiro. 868496. Ya, esa de ahí. Profe, 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 profesor, profe, ¿no nos ¿Sí? escucha? no tiene los audífonos puestos, parece. No, no lo escucho. A ver, voy a ver por qué. Aló, aló. Profe, Ahora sí, a ver. Ahora profe, sí, profe. Sí. Ujú. Es que sale, o sea, al menos a mí me sale que no está abierto el cuestionario. Ah, no, no, lo voy a abrir al tiro. Lo voy a abrir al tiro. y Métete en Ah, la ya. página y ahora lo abro. otra ¿Ya? cosa, Ujú. ¿podría aceptar la solicitud de algunas personas que tienen pendiente? Es que como que no cacharon que había que inscribirse y se inscribieron recién. Entonces Ah, están ya, diciendo pero si mira, lo puede aceptar. cuando terminemos más rato un tema, ahí voy a meterme otra vez a la página, ¿ya? Para que hagamos lo de Mentimeter ahora. Entonces, metas a Menti, ahora voy a activarlo, es 868496 y voy a abrir la presentación, así que ahí, ¿Cómo? Entonces le digo a la ahora, gente que espere, ¿no? sí, claro que espere. Ya. Me Sí, tiene por el cacho a mí, pues, de profesor. hecho, ¿ah? Me tiene el cacho a mí. No, tú eliges responderle a ellos, po. Mejor no le respondo. Sí, la inscripción estaba hace rato, entonces Ya, ya, sí, sí, el que se queda al último tiene que esperar, ¿no? ya lo voy a decir, lo voy a decir. Gracias. Ya, lo abrí, entonces ya deberían poder entrar. Así que voy a compartir la pantalla del Menti. Ahí. Es bien cortito porque son 3 preguntas, pero creo que podrían generar algún tipo de dudas o cosas acerca que veamos de ejercicio, estos que están acá. ¿Ya? Así que vamos a ir con esto. Ahí 33. Vamos a esperar unos 2 minutos más para ver si alguien más entra a este Menti. La profe, una pregunta hay que poner ¿Ya? hay que entrar realmente con nuestro nombre. No es necesario, no es necesario en verdad. Ah, ya. No. Ya, si quieres te pones algún seudónimo. La idea es que participes para que veas como de repente si es que te hace falta algo o te genera alguna duda, alguna de estas preguntas. Ya, lo voy a iniciar ahora. Entonces aquí va la primera pregunta.
Hay una función ahí y pregunta algo acerca de la curva de nivel. Hay que colocar la respuesta que ustedes creen que es la verdadera. Ya queda menos de un minuto, así que viendo bien qué respuesta es. Entonces la respuesta correcta es la C, ¿ya? Así que después las personas que respondieron otra de ahí, la idea es que generen estas preguntas como ¿por qué será esa respuesta y no las otras? ¿Ya? Vamos con la siguiente. Ahí están los que respondieron bien.
Veamos. Era la respuesta D, así que muy bien por esas 18 personas, ¿cierto? Que contestaron correctamente el dominio de la función. Y vamos con la última pregunta. Esto tiene que ver con recorrido. Bien, entonces, la respuesta correcta era la B, ¿ya? Esa era la que era falsa en todo esto que estamos haciendo acá. Bien, entonces vamos a ir repasando algunas cosas sobre todo de la primera y última pregunta, ¿cierto? Y por supuesto después vamos a ver lo de la segunda igual. Mira aquí, vamos a terminar con esto. Ahí está, ganó Jiraya, que no sé quién es. Podría ser cualquier persona. Eh, Vamos aquí entonces. Vamos a revisar entonces algunas de las cosas que estábamos viendo en esta parte. Profe,
Perdón que insista tanto, pero podría aceptar a la... Sí, vamos a terminar lo de la actividad y ¿Ya? ahí lo voy a aceptar. O sea, Ya. le respondí lo mismo que antes en realidad. Así que, Sí, es ya, que... entonces, No, ya filo. acá, eh, si se fijan, en la primera parte había una función que era de esta forma. Era f de x, y igual al valor absoluto de x menos y. Bien, y decía varias cosas sobre eso. Hablaba sobre cuál era hablaba algunas cosas sobre el dominio o sobre las curvas de nivel. Lo primero que uno tiene que ver aquí es que el dominio de esta función son todos los pares ordenados, o todo R2. Está incorrecto, primero que todo, decir que son todos los reales. Entonces, vamos a hacer esa acotación al tiro. Es incorrecto decir todos los reales, primero que todo, ¿cierto? Ya que nos estaríamos refiriendo refiriéndonos a eso, ¿ya? Si decimos todos los reales, nos estamos refiriendo a esto. Esos son todos los reales. Pero el dominio es todo R2, así que hay que tener cuidado cuando uno dice ese tipo de cosas. Igual, por ejemplo, si decimos todos los reales positivos, cuando uno se refiere a todos los reales positivos es eso, ¿ya? Que también está incorrecto. Ya, y porque el dominio no es un conjunto solo, sino que es un producto cartesiano, son dos conjuntos que están unidos, en este caso R2. Entonces uno puede decir son todos los pares o cosas así. Además que en las respuestas decía reales positivos, y en realidad aquí, porque no, aquí el dominio no tienen por qué el X y el Y ser positivos, podrían ser negativos. Ya nada me impide que yo coloque dos valores negativos adentro. Ahora que el resultado vaya a ser positivo, eso tiene que ver con el recorrido de la función, no con el dominio de la función. Veamos qué pasa ahora con las curvas de nivel. Respecto a las curvas de nivel de esta función, uno puede ver que tengo acá, por ejemplo, si hago con x menos y igual menos 1, aquí no tengo curva de nivel, porque no importa que coloque adentro de esto, no importa quién sea el x y el y, pueden ser positivo o negativo, nunca me va a dar un valor negativo, porque por definición el valor absoluto me entrega algo positivo. Entonces, no hay curva de nivel para c igual menos 1, ya que el valor absoluto siempre entrega algo positivo. Profe, ¿las curvas de nivel están relacionadas directamente con el recorrido? Directamente. Los valores posibles de c son el recorrido al final. Ah, ya vale. Y en este caso entonces uno podría decir que el menos 1 no está en el recorrido, ¿cierto? Correcto. Exactamente. Así que ya, por ahí. Había otra respuesta que era la correcta y que decía que cuando el c valía 0 generaba una curva de nivel, y esa sí es correcta, o sea, cuando el valor absoluto va a ser 0 cuando lo adentro sea 0, y eso genera una curva de nivel. ¿Ya? Aquí tengo que acotar aquí esto, que entrega algo positivo, o también 0, ¿ya? En el caso de Oiga, abajo, oiga, profe, ¿sí? ¿podría subir una línea, por favor, ¿Sí? para ver qué Ahí. decía arriba? Muchas gracias. Entonces, aquí se genera curva de nivel. De hecho, la curva de nivel que genera es cuando es x igual a y. Y esa es la respuesta correcta de esa pregunta. ¿Ya? Esa es la de ahí.
Así que ya saben, habían por ahí unas respuestas que decían todos los reales, malísima porque ni siquiera son los reales, son como R2, ¿ya? Y otra que decía todos los pares positivos, tampoco, porque no tienen por qué ser positivos, de hecho pueden ser LXL y negativo. Que sea la curva en -1, que no genera curva de nivel, eso está bien, ¿cierto? No genera curva de nivel, y eh, abajo, ¿cierto? Decía, que genera curva de nivel, eso era mentira. Y cuando era 0 generaba curva de nivel, y esa era la respuesta correcta, ¿ya? O sea, realmente cuando el C vale 0 sí genera una curva de nivel, así que hay que hacer eso. Bien. ¿Alguna pregunta acerca de esta función con este valor absoluto que está ahí? Profe, ¿cómo yo escribiría, por ejemplo, si son todos los reales, pero no el cero? Lo escribiría R2 menos el conjunto así como de esas llavecitas y adentro del cero. ¿Esa sería la forma Ah, correcta de escribirlo? ¿eso? ¿No me está diciendo ¿Sí? ahí? ¿Mm? Pero es que este ni siquiera es un elemento del dominio. Sería como, por Ah, no, no. ejemplo, Pregunto cómo se escribe eso, no en este quizás hacer. ejercicio. Eso, Ah, ya, eso podría ser, pero lo de arriba no. Es como, mira, le estoy quitando al R2 un punto que ni siquiera está en R2. claro. Ya, Porque el cero no es un punto de R2. En R2 existen este tipo de elementos. verdad. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Entonces, Profe, ese no. Ese, el de abajo podría ser. ¿Sí? una consulta es que aquí nos sirve como cuando se saca el valor absoluto, ¿no? Porque se acuerda que cuando se saca puede tomar dos formas, x menos y o menos, abre paréntesis, x menos y. ¿Eso nos sirve en estos casos? O... O sea, esa es la definición de valor absoluto, pero entonces te serviría como para ver algunas curvas de nivel y cómo graficarlas. Sí, pues, por ejemplo, si nos piden desarrollarla, ¿ahí lo ocupamos igual o no? Sí, o sea, eso ya sería como otra parte del ejercicio. Por ejemplo, que te Ah, dijeran, ya. no sé, calcule la curva de nivel en C igual 3. Entonces tú tendrías que hacer, bueno, tengo que ver qué me da eso. ¿Mm? Ya. Y ahí podrías usar eso, claro. Como aquí hay dos posibilidades, que esto me dé, para que esto dé 3 tiene que pasar que o el x menos y es igual a 3 o y menos x es igual a 3, ¿cierto? Sí. Claro, Ya, entonces, gracias, profe. ¿esto genera dos cosas o no? Sí, pues genera dos con dos rectas. Profe, pero en el fondo cuando pasa eso dentro de un valor absoluto, ¿no debería cambiar el signo de adentro? Sí, pues ese de acá tiene el signo cambiado. Es como que le hubiera puesto un negativo a eso. Pero en el fondo lo que uno hace es como igualar un x más y a un 3 o se mantiene x menos y. Se mantiene el x menos y. O sea, yo aquí lo operé al tiro, pero bueno, lo voy a colocar como de definición. ¿Qué es eso? ¿Ya? Profe, Esa es la definición de valor absoluto. ¿Sí? que me confundí un poco con el tema de la pregunta de delante de mi compañera, el tema de cómo escribir el dominio. ¿El Porque usted dijo dominio? que no se puede escribir todas las restricciones menos el cero, sino que tenía que escribirse un punto en el plano. Obviamente lo entiendo porque R2 representa a X, Y. Pero por Exacto. ejemplo, si, por ejemplo, en la guía número 1, el dominio eran Ujú. como X mayor o igual a un medio ¿Ya? y eh, X menos Y era distinto Ya. de cero. Está escrito de una manera como así, como quizás como x mayor o igual a un medio, ¿cierto? Correcto, sí. Y el i. Pero igual estoy aquí hablando, a priori que estoy hablando que son pares, pero donde cada cosa cumple alguna restricción. Ya entiendo. Entonces, ya si se escribe así está bien entonces, como lo hizo Sí. recién. Ahora, por ejemplo, mira, esa función, si yo tuviera esta función acá, esta que es así,
una cosa como así. El dominio de esto son todos los pares, ¿cierto? Todos los pares que cumplen aquí, que debería pasar para que eso sea el dominio aquí correcto de esta X esta distinto de definición. 0, 0. X tiene que ser distinto de 0 y algo más, ¿o no? El Y distinto de 0. Y No. el Y distinto de 0, sí, po. O sea, no Si se me vale escribe que... X, ¿Sí? si se escribe X por Y distinto de 0 igual está bueno, ¿no? También sí. Es Ya, que ok. son cosas, sí, de hecho también está bueno. También está bueno si yo escribo aquí que el dominio, lo que pasa son formas equivalentes de decir lo mismo. Como X por Y tiene que ser distinto de 0. Pero la única forma de que una multiplicación sea distinto de 0 es que cada uno sea distinto de 0. ¿Ya? Verdad, sí. Las dos cosas están bien en todo caso. Las de ahí son lo mismo. Dicen exactamente lo mismo. Profe, entonces para despejar un valor absoluto tenemos que multiplicar por un signo negativo para eliminar el valor absoluto. Es que esa es la definición del valor absoluto. Es su definición. Como... Ahora piensa que si yo coloco algo aquí, por ejemplo, yo digo, esto me está dando 3. ¿Qué puede ser A para que esto dé 3? Puede ser menos 3 o 3. 3 o menos 3, pues. Menos 3 o 3. Claro, pues, eso. De hecho, eso es todo. De ahí viene la lógica de esto. ¿Quién puede ser A? A puede ser 3 o A puede ser menos 3. Ya, esto lo voy a escribir igual. Entonces A puede ser 3. Y si paso un negativo aquí, estoy diciendo que menos A es 3. Por eso quedan los dos. Queda uno con positivo y otro negativo. Ya, entonces hay uno que tiene las dos posibilidades. O sea, que uno puede hacer 3, el otro puede hacer... O A es 3 o menos A es 3. Y si uno aplica eso mismo, considerando que esto no es A, sino que en realidad es X menos Y, te queda esto. Aunque uno podría perfectamente escribir esto, bueno, de otra forma, pero en realidad así. Y profe, lo otro que dijo de las curvas de nivel, cuando ponte el menos 5 no está en el recorrido, ese no se puede ocupar como curva de nivel, si no está en el recorrido. No, pues, no se podría ocupar, porque no genera, no hay valores que lleguen a ese valor. Ah, bueno, vale, profe. Así que ese sería el motivo. Profe, ¿y Ujú. cómo puedo calcular ¿Puede graficar la curva de nivel de de C3? Sí, a ver, pero esto de acá, o sea, ¿quieres que grafique esto? Sí, eso sería una V, ¿o no? Sí, claro. Sí, sería como una cosa así. O sea, aquí yo lo arreglaría un poquito. Le pondría como que esto es y igual a x menos 3. Y este que yo lo había escrito así, y menos x igual a 3. Lo escribiría como y igual a x más 3. Y si grafico esto, me va a quedar una cosa así. Son dos rectas. X menos 3 sería que cuando el x vale 0, el y vale menos 3. Ahí, y cuando el i vale 0, esta vale 3. Ahí. Entonces esta sería así. Y esta, la otra es cuando x vale 0, el i vale 3. Y cuando i vale 0, x vale menos 3. Y así, todo acá. Sí. Ajá. Esa sería la curva de nivel. ¿Ya?
Uno ve dos rectas, pero es una curva de nivel, Pero porque esta es la curva de nivel en 3. se supone que si uno la extiende, debería formar una. Si la prolonga, debería formar una V, po, ¿no? No, pues son paralelas. Ah, verdad, po. No quiero. Ujú. Ya, Profe, con respecto a lo mismo que dijo mi compañero recién, por ejemplo, si yo tengo una función, la gráfica de su dominio no va a tener relación con las gráficas de la curva de nivel. sí, sí va a tener que ver, claro, mucho, porque imagínate que yo tuviera acá, yo primero hice el dominio, ¿ya? Y el dominio me dio, por ejemplo, que el dominio era todo esto de aquí, ¿ya? Y todo esto de acá. Imagínate que este era el dominio. ¿Perfecto? Y después me puse a graficar las curvas de nivel. Y las curvas de nivel, adivina dónde se pueden graficar las curvas de nivel. Las curvas de nivel solamente existen como en los espacios donde está el dominio. Si grafico la curva de nivel, por ejemplo, esta función hipotética aquí, quizás me daría como algo así. Entonces, uno puede ver algo, así, a simple vista, de que si te da una curva de nivel, en la gráfica de la curva de nivel está en un lugar que tú no habías puesto en el dominio, hay algo extraño. ¿Ya? Hay algo que está pasando ahí que no está bien. Profe, Profe, ahí se refiere que yo para escoger qué valores usar para la curva de nivel tienen que estar dentro Ujú. del dominio, ¿cierto? No, ¿A eso se refiere porque con eso? no, la curva los valores C son el recorrido. Ya no confundí con eso. profe, disculpe si no mal escuché en delante. Dijo Ujú. que en el caso de que un ejercicio nos pida una curva de nivel, con un número que no está dentro del recorrido no es válido, ¿cierto? Claro, exactamente. Yo no sabía, eso sí que es importante. Es que tiene que ver con esto, porque si tú tienes una función, tu función es así, igual a un z. Y resulta que el z es el recorrido, ¿no? Sí. Bueno, y además cuando uno hace una curva de nivel, lo que hace es igualar la función a un c. Entonces al final, si no está en el recorrido, no puedo igualarla a ese valor. Así que tiene eso que ver como una con otra. Y bueno, sí, esto de que las curvas de nivel, su gráfica, la gráfica de las curvas de nivel están dentro del dominio. Ahora, que un punto esté en el dominio no tiene que ver con el valor C de la curva de nivel. De partida, porque aquí, en el dominio, viven puntos de la forma x, y, ¿ya? Y en las curvas de nivel se grafican con valores C, que es un valor real. Por ejemplo, aquí uno tiene, no sé, un C igual 1, C igual 2, C igual 3, etc. Así que el C y el punto, nena, que son conjuntos distintos, de hecho. Pero sí hay una cosa de que estas curvas de nivel, su gráfica está dentro del área del dominio. Ya, profe, Y gracias. en el caso de esta que estábamos haciendo aquí el dominio era todo R2, ¿cierto? Todo R2, en el valor absoluto de X menos Y. Así que las curvas de nivel van a ir en todo. De hecho, las curvas de nivel aquí son así. Esta es la curva de nivel C igual 3, que son dos rectas. Y la C igual 0 es esta, una que está por aquí, la que pasa justo por el medio. Esa es la C igual 0. Por aquí yo tendría, no sé, por ejemplo, en el 5, menos 5. De hecho, me bastó hacer una en realidad para saber cómo eran todas estas curvas de nivel. Aparece esta. Ahí. Y aquí tendría la curva de nivel C igual 5. Y así. Van como creciendo y forma una V. Alguien por ahí dijo, oye, ¿forma una V este gráfico? Sí, forma una V, pero en 3 dimensiones. Imagínense que está el 0 así, y estas curvas como van subiendo nivel, van haciendo una V. ¿Ya? Si lo quiero graficar como en 3 dimensiones. Sí, profe, sí, yo le dije eso. ¿Sí? Claro, pasa eso de ahí. Forma una V, pero así como tridimensional, o sea, como una cosa así, ¿no? ¿Cierto? Ahí, No tenía idea. claro, no va a quedar preciso un dibujo, pero lo voy a graficar y lo voy a ver. Profe, en todas las funciones, cuando definimos una curva de nivel,
la función no tiene que llegar a ese resultado. ¿Cómo? ¿A qué resultado? Si ponemos una curva de nivel que es 3, la Ya. función con los valores que se le asignen en X y en Y tienen que llegar a ese resultado siempre. Hace referencia como al resultado de la función usando X y Y. Claro, es que esa es la definición de curva de nivel. O sea, ¿cómo obtuve la curva de nivel igual 3? Fue porque dije f de x, y igual 3, pues, ¿cierto? Eso. Entonces, por definición, la curva de nivel son todos los pares que llegan al 3 en la función. Es que en el caso de una función cuadrática no podríamos reemplazar al tiro en 0 para que nos dé la coordenada ahí. En el caso de una función cuadrática. A ver, dígame qué función cuadrática, ¿ya? Como, para ver qué está diciendo. En un ejemplo, x cuadrado menos 4. Esta es una función de una variable. Ah, sí, pero o x cuadrado menos 4 y menos y al cuadrado. Ya, así. F de x, y, x cuadrado menos 4y cuadrado. Ya. ¿Qué pasa con esta función? Puedes simplificarlo, ¿no? Vale. Pero en términos de la curva de nivel, como ¿qué ocurre? O sea, no, pues sí, pero no sé, lo que pasa es que no sé cuál es la duda del compañero. Eso es lo que quiero saber. Es que tengo entendido cuando uno define una curva de nivel que supuestamente el valor que se le asigna a x y ahí tiene que llegar a ese resultado, que es la Claro, curva de sí, nivel. pues. Sí, pues, por ejemplo, si yo hago la curva de nivel en C igual 2, estoy igualando esas dos, pues. Entonces estoy viendo todos los x y que me van a dar 2. En el número que se reemplace x, de lo mismo siempre va a llegar a 2. Sí, pues. O sea, son todos los xy, las combinaciones de xy que me llegan al 2, que me dan 2 de resultado. Ya, eso era. De hecho, esa es la definición de curva de nivel, como todos los valores que llegan a ese valor. ¿Profe? Ujú. Una pequeña pregunta. Los posibles valores que puede tomarse, que es el recorrido, Sí. esto, ¿cómo podríamos saberlo previamente? O sea, viendo esto como y igual x más 3, uno puede decir cuál puede ser el recorrido, qué valores puede tomar, pero cuando hay divisiones Mm. con raíz y cosas así, como que No, me... no siempre es tan fácil, no siempre es tan fácil de ver. De hecho, yo había dicho eso en clases de que no todos los recorridos se pueden sacar así como tan de esa manera. Hay cosas más analíticas. Por ejemplo, esta función sí le podemos de alguna manera sacar el recorrido, porque uno tiene que ver como, tú dices, tú y yo, lo igual a un C, y uno dice, bueno, ¿qué puede ser ese C en este caso? Lo primero que puedo ver es que ya, el C no puede ser negativo, ¿cierto? Eso primeramente. Pero el C podría ser un valor positivo, sí, podría ser cualquier valor positivo. O sea, yo siempre puedo encontrar una resta de x con y para llegar a ese valor positivo. Y el C puede ser 0 también. Entonces aquí el recorrido sería todos los reales positivos con el 0. Pero porque en esta función se puede analizar así. Ahora, hay otras funciones, tal como las que dices tú, que tienen, no sé, un denominador y se ponen como media rara, no siempre se puede analizar. Entonces, claro, Nico, como tú dices ahí, de hecho no hay como una técnica igual que las funciones de una variable para sacar el recorrido. Pero, porque me había acordado que dime. para sacar el recorrido antes era como igualar todo lo que era la función a 0. Entonces pensaba que con esto podría haber como algo Sí, similar, no no, sé. pues no, ahora en esta no hay una. O sea, solamente como de forma bien analítica. Ah, perfecto, ya. Entonces, Vale. lo que yo recomiendo no es sacar el recorrido primero, sino que sacar las curvas de nivel primero. Y una vez que uno puede como saber, le da una idea de cómo son las curvas de nivel, que son estas de aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta que puedo tener el C igual 3, el C igual 5, y el C puede ser cualquier cosa entonces, mientras sea positivo. Entonces ahí cacho, el recorrido aquí serían todos los reales positivos con el 0. ¿Ya? Vale, Así que vale, perfecto. esa es la idea de hacerlo de esa manera. ¿Profe? Ya, ¿sí? Disculpe.
que ahí en la parte de arriba, el último gráfico, no sé si alguien ya le preguntó, pero Sí, en que... este. No, un poquito más arriba. Ah, en el de la función Sí. Aquí, por esta ejemplo, función. ¿qué es lo que se puede concluir como para decir así como que dónde habría como un límite o algo así? De hecho, no hay límite. Si te fijas, por ejemplo, el C puede seguir aumentando, Claro, pues va a ¿cierto? tomar como todos los valores del gráfico, ¿no? Sí, y de hecho, lo que pasa es que mis curvas de nivel cubren todo R2, ¿o no? Como que pueden Ajá. cubrir todo, entonces por eso también tiene que ver con el que el dominio me daba toda esa área, Ya, ¿ya? ya Así entiendo. que una cosa a recordar aquí, estos de acá representan el recorrido, ¿cierto? Los valores de C. Ajá. El dominio es el área que contempla en R2, esto. Que para nosotros ahora el dominio, ¿cierto? En este caso es todo R2, de esta función. ¿Ya? Ya, voy a hacer una pequeña pausa porque voy a ir al Zoom, voy a integrar a la gente que se había inscrito recién, por mientras reflexiono un poco del segundo ejercicio, se los voy a dejar aquí anotado, este que habíamos visto en el Mentimeter, que era así. eh, que este lo tuvieron más gente buena, pero hay personas que no lo tuvieron bueno, entonces hay que ver esto también en detalle. Que preguntaban cuál era el dominio de esta función. Profe, ¿Sí? en estos casos como el ejercicio que está por resolver, cuando se trata de un control, se va a poner como erróneo una definición que no es la más correcta, por decirlo así. Claro, porque estarías como diciendo como la mitad del ejercicio. De hecho, la otra, yo puse ahí la más correcta, pero en realidad había solo una correcta. No es que sea menos correcta. En realidad como que puede como que sea parecido, pero no es correcto y se tacha el tiro Sí, como malo. sí, po. No distinto el caso que estaba viendo, donde cuando antes iba una ejercicio donde el dominio era como, se puede escribir como o x por y mayor a cero, o sea, distinto de cero, o x distinto de cero, y distinto de cero, pero ahí está diciendo lo mismo. No es que uno esté más correcto que el otro. Ah, ya entiendo. En este caso, en esta alternativa que están en pregunta, no estaban diciendo lo mismo, sino que había solo una correcta y la otra estaban erróneas. ¿Las va a comparar o no? ¿Las va a poner en pantalla? Que ya no me acuerdo cuál era la alternativa. Yo, no, sí, yo me acuerdo cuáles son, las voy a mostrar al tiro. Ah, dale, perfecto. Sí, sí me acuerdo, o sea, yo las puse así como todas las posibles. De hecho, lo que puse como alternativa son generalmente los errores que tienen los alumnos en el control. Entonces, por eso, esas son las que busqué. Ya. Entonces, respecto al dominio, habían 4 alternativas y una decía dominio y f son todos los xy tal que están en R2 con la raíz de x más y mayor o igual a 0. ¿Por qué este dominio no está bien aquí o está erróneo, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo necesito aquí que sea mayor o igual a 0? X más y. Lo interior, pues, ¿no? Claro, lo que está interior y no en sí la raíz, toda la raíz, ¿ya? De hecho, las raíces son siempre positivas. No importa lo que haya adentro, ¿cierto? Siempre da un valor positivo, entonces estaría diciendo como algo extraño acá. Lo que estaba como respuesta correcta y debiera ser siempre es esto. Yo necesito que x más y sea mayor o igual a 0. Ahora, las otras estaban incorrectas también porque decían mayor estricto que 0 y se olvidan que igual puede ser 0 el contenido que está dentro. ¿Ya? Por eso estaba en la otra. Pero esta es la verdadera. Por ejemplo, en el caso de un logaritmo debería ser mayor a 0. En el caso de un logaritmo, lo interior debiera ser estrictamente mayor a 0, sí. Ah, ya. Estrictamente Sí, que mayor. tenía esa duda porque pensé que el exponente igual sabía que era 1 cuando el exponente es 0, Ujú. pero como se mantenía constante, creo, por decirlo así, pensé que no era correcto. Tenía que ser mayor a 0.
No, sí, pues no, puede ser cero. Y lo que está dentro de una raíz puede ser cero igual, pues, no hay problema. Lo que pasa es que lo que está dentro de una raíz no puede ser negativo. Ese era ese es el asunto con toda esta función. O sea, uno tiene que ver, ya, si veo una raíz, lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo y ahí, por ahí hay que irse en la restricción de la función. Y en el caso que está arriba de la raíz, cuando dice raíz de x más y mayor o igual a 0, es como algo redundante, ¿o no? ¿Eso lo hace incorrecto? Sí, de hecho sí es algo redundante, pues. Ya lo Es como entendí. es como que eso fuera un valor absoluto y yo pidiera que el valor absoluto sea mayor o igual a cero. Me dice, pero oye, el valor absoluto siempre es mayor o igual a cero. Ah, ya entendí. Súper. Profe, una pequeña pregunta con respecto a lo que Sí. estábamos hablando antes. En temas de ejercicio, con las curvas de nivel, ¿nos van a pedir qué nivel graficar o de repente nos pueden decir como a nosotros encuentre las posibles curvas de nivel o cosas así? Sí, en general uno le pide a los estudiantes que ellos elijan curvas de nivel. ¿Ya? Vale, profe. Y además si vemos que, por ejemplo, no sé, pues, si varios tienen la misma curva de nivel, igual es sospechoso. No, en realidad es porque, para que no sea tan como tan como guiado el ejercicio. Porque uno tiene que ver, si yo te digo cómo encuentras estas curvas de nivel, de partida te estoy diciendo qué curvas de nivel son posibles, entonces la idea es que uno vea cuáles se pueden y cuáles no, po. Vale, profe. ¿Ya? Así que ahí, Nico, tú eliges como las que se pueden, si es que te llego a preguntar algo como es. Ya, y el último ejercicio era, el último ejercicio, vamos a revisarlo al tiro. No me acuerdo si, o sea, cuánta gente lo tuvo, bueno o no. Aquí. Ah, sí, poca gente lo tuvo, bueno, y decía, respecto al recorrido. Salía esta función y ahí lo que preguntaba era, ¿quién? ¿Qué era falso? ¿Qué era falso? Y decía como el cero no está en el recorrido. Después por aquí decía lo mismo, pero con otros valores. O sea, por aquí decía como el 1 no está en el recorrido, el -1 no está en el recorrido, el -2 no está en el recorrido. ¿Cuál de estas es la falsa? O sea, ¿quién sí está en el recorrido? El 1. La 1. O sea, el 1. El 1 está en el recorrido, po. Esta de aquí era la falsa. Entonces, una cosa es que aquí, esa es la falsa, porque 1 sí está en el recorrido. Ya, basta que el x y el y sean 0 para que me dé 1. Entonces, si está en el recorrido ese valor. Ahora, el 0 no está en el recorrido, eso es verdadero, porque no hay forma de que e elevado a algo te dé 0. El -1 también no está en el recorrido, eso es verdadero, porque e elevado a cualquier cosa no te va a dar algo negativo, de partida el e no es negativo, entonces no te va a dar algo negativo, y -2 tampoco. Profe, ¿cómo saco el dominio de esta función? Aquí el dominio son todos R2, porque el x y el y no tienen ninguna restricción. Ah, ya. Y en el caso de lo absoluto también sería todo R2. Claro, también sería En el todo caso, el R2. primer caso aquí vimos. Ah, ya. Sí, también Eso, está profe. R2. Que no tienen ninguna restricción estas funciones, o sea, de partida tú no hay una raíz o un logaritmo, o no están en el denominador, entonces nada te impide que el x y el y tomen cualquier valor que quieran. Profe, ¿qué significa R2? R2 es una abreviación de decir lo siguiente.
Cuando uno trabaja, dice R2, está diciendo que es R cruz R, es decir, el producto cartesiano, o todos los valores que son de esta forma, X e Y, tal que X está en R y el Y está en R. Es como pegar dos conjuntos reales, y que me queda así. Gracias, profe. Y esto vamos a ver en profundidad espacios vectoriales en Matemáticas 3. Y ahí se ve como de dónde vienen estas cosas. Profe, ¿y no se podría decir como R2 positivo? Así que solo sean los números positivos. No hay una notación parece, pero mira, yo si fuera eso diría como, o sea, si tú quieres que los dos pares sean positivos, ¿no? Sí. Ya, no, yo creo que tendrías que escribirlo así. Ahí estaría diciendo que los dos son positivos. O sea que X e Y con X mayor a 0, el Y mayor a 0. Por ejemplo, aquí puedes tener hartas combinaciones. Yo podría decir eso plus R. Entonces ahí estaría diciendo que son los XY, tal que X es mayor o igual a 0, y el Y puede ser cualquier real. Vale, entendí. ¿Ya? Ahí como uno puede ir viendo distintas cosas. O le puede restar un punto, como lo que había preguntado Josefa me parece delante. Yo podría decir conjuntos así, por ejemplo, R2 menos el 1, 1. Oh, sí, sí, ese sí lo cachaba, pero ¿Ya? como que no sabía cómo podía definir los dos en un Ah, sí. conjunto real Yo positivo. preferiría que lo hiciera así, que fuera más ordenado. Vale, gracias. ¿Ya? Profe, en las funciones de dos variables o más, siempre hay que ponerle en R2 cuando son todos los reales. Claro, sí. Y bueno, se puede extender un poco, porque por ejemplo, si tú tienes una función de 3 variables, así, aquí el dominio es algo de R3, ¿cierto? Porque son tres reales. Entonces, cuando queremos decir todos los reales menos el 0, decimos R2 menos 0 o R2 menos 0,0. Menos 0,0, porque el 0 es solo un valor real, no es un par ordenado. Ah, ya. Ya, como le había dicho antes a su compañero, como si yo coloco esto está malo, ¿ya? Porque de partida estoy diciendo que son todos los pares menos el 0. O sea, ¿quién es el 0 para el R2? Como él no sabe qué es eso. ¿Ya? Eso sería como incorrecto. Ahora, el recorrido de estas funciones sí son conjuntos de los reales, ¿sí? Profe, yo en la pauta del control 1 creo que era, en la respuesta decía todos los reales menos el 0 en el dominio. ¿Qué pauta es esa? La que está en Canvas del control 1. A ver, lo voy a revisar ahora. Sí, pues veámosla. Veámosla. O sea, el recorrido, perdón, el recorrido. Decía todos los reales menos 0. Porque para el recorrido también hay que decir todos los reales o todos los reales de R2. No, debería ser todo lo real, pero veámosla porque a lo mejor está mal esa pauta. Po. ¿Cómo sabemos si ahí hubo un error? Eso lo subí yo, ¿cierto? Bueno, todo lo que le subo a la sección 1 se lo subo a la 4, así que tienen que tener lo mismo. Ya, y mira, es que hay varias cosas aquí. ¿Cuál dices tú que es? ¿El precontrol 1 o control 1 control 1. del 2017? Sí, sí. Ah, ya, a ver, veamos este. O sea, el recorrido no empieza como todos los reales. Sí, pues el recorrido sí, pues, pero el dominio no. Eso estoy Ah. revisando. No, pues nunca dice que el dominio es eso. Po. Estaba mintiendo. No, me equivoqué, profe, me confundí. No nos confundan aquí, los compañeros después se confunden ahí como ¿qué dijo? Bueno, aquí en el 2017, yo ni siquiera me acuerdo cuando yo escribí esta pauta, pero ya no me acuerdo de esto. Pero aquí, claro, estoy expresando el dominio es algo de R2, está bien.
Y acá en el recorrido se pueden fijar que el recorrido sí son reales o son conjuntos de los reales porque el recorrido es un valor único, no son pares ordenados el recorrido. El recorrido, de hecho, son como los C, ¿cierto? Aquí. Esta es bien curiosa, de hecho, una compañera a ustedes le preguntó por Piazza y yo lo respondí, yo personalmente lo respondí, de hecho, porque era una muy buena pregunta. Porque nosotros dijimos en un momento que las curvas de nivel no se intersectaban, y no se intersectan nunca. Pasa que en esta parte, si ustedes se fijan primero en el dominio, que está ahí arriba, esta que está acá, el dominio acá son estos valores, ¿cierto? Tal que eso es mayor a 0, es decir, ese ahí. Pero si uno se fija bien, acá el dominio en la recta igual 3 no está incluido todo eso. Es decir, eso no es parte del dominio. ¿Ya? Esta línea aquí yo la podría poner, la voy a marcar un poco acá. Esto no es parte del dominio, por eso está punteado. Entonces, cuando uno hace las curvas de nivel acá, a pesar de que uno manipula algebraicamente la función, ¿cierto? Porque la función inicialmente es así, pero algebraicamente la manipula, la eleva al cuadrado, le cambia de sitio las cosas, ¿cierto? Para poder graficarla, de hecho ese es el fin, para que me quede la forma más cómoda de graficar, que es esta. No me puedo olvidar de que el 3 no está en el dominio. El x igual 3 no es un punto que esté en el dominio. Entonces, claro, pareciera que están intersectando, pero en realidad lo que ocurre es que ese de aquí había una línea punteada que no pertenece al dominio, ¿cierto? Está acá. Y que pasa por el 3. Entonces, ahí las curvas no se están intersectando. De hecho, ahí hay un vacío en esas rectas. Así que ten cuidado porque originalmente la función, aquí, si uno la ve como en un principio ahí, x igual 3 no es un número posible. Y uno se acuerda un poco de la parte de funciones que vivían al principio cuando le pasan funciones, que te dicen, si tú manipulas algebraicamente la función, le estás cambiando el dominio, tienes que tener cuidado con eso. A pesar de que puede tener la misma gráfica. Quiero recordar un poco eso, porque me parece interesante de que no se le olvide nunca esa parte de ahí, que tiene que ver con funciones. Por ejemplo, yo cuando paso esa parte en cálculo 1, o para ustedes en matemática 1, siempre muestro este tipo de cosas así. Por ejemplo, esto y esto. Que estas dos funciones generan casi la misma gráfica, pero no es la misma. Y algebraicamente son iguales, pero no tienen el mismo dominio. Resulta que la primera, su dominio son todos los reales menos el 0. Y el dominio de la otra son todos los reales. Pero ¿qué tiene que ver una con la otra? Esta de acá nos ayuda a graficarla. O sea, esta nos ayuda a graficar f. ¿Cierto? Si yo veo que esto me da 1 siempre, yo digo, ah, ok, entonces la gráfica es así. Es como aquí está el 1, ¿cierto? Y todos los puntos son así. Pero no me puedo olvidar que el dominio original de la función no era ese, era el de f, porque estoy graficando f. Y en el f no está el 0 en el dominio, entonces aquí hay un vacío cuando el equivale a 0. O sea, la recta no pasa por ese punto. Y en ese ejercicio están haciendo algo parecido, o sea, uno parte de una función, la manipula, y después algebraicamente, y después la puede graficar, pero en la gráfica no hay que olvidarse que la original no tenía al x3 como parte de su dominio. Entonces, ahí hay un vacío, y entonces las curvas no se están intersectando, las curvas de nivel. Eso. Qué complicada las funciones a veces. Profe, una pregunta con respecto a las curvas de nivel que tenía en el solucionario de antes. Yo ¿Quieres, no, o sea, que coloque otra vez las curvas de nivel? no, es que me había fijado que estaban como cruzadas, pero no eran paralelas, y yo tenía entendido que a lo mejor tenían que ser paralelas o no. No necesariamente. No necesariamente, pueden ser más raras como esa. Lo que sí, Nico, no puede pasar es que se intersecten, ¿ya? En ese caso, el punto de intersección no estaría considerado. Claro, porque ese punto es un vacío ahí en la función.
¿Ya? Vale, Así que profe. es bueno que hayan mirado ese control. De hecho, eh, de repente se me ocurrían esas funciones así como con esos problemas. Profe, entonces se cruzan, pero no se tocan. Exactamente, porque justo en ese punto donde se están cruzando, ese punto no está. No corresponde a la recta. Sí, pues no corresponde a la recta. Es como que acá hiciera muchas rectas así, pero todas tienen ese vacío en medio. Entonces uno diría, no se están intersectando las rectas, porque justo en el lugar donde se iban a intersectar, no está. Y eso es lo que pasa en esa función. Así que es bueno mirar ese ejercicio. Se me abrieron las puertas para hacer todo el ejercicio ahora, profe. Porque creía otra cosa. No, pues no necesariamente. De hecho, hay unas curas bien raras, pues, y otras como... Hay unos ejercicios bien buenos con eso, pero yo creo que los puse en la guía, ya como para que entrar por ahí. Profe, Ujú. pregunta tabú sobre el control. En la estructura del control, ¿de cuántas preguntas hay y cuánto tiempo tenemos para resolverlo? 3 preguntas y el tiempo, ¿se lo habría puesto en el anuncio o no? Probablemente, Sí, pero no lo leí. puso Sí, 80 minutos para hacer la ya, prueba y 20 para subirla. ahí está, eso es. Sí. No entendí el Era castellano, no. 80 minutos para hacer el control y 20 minutos para subir las respuestas. Ah, perfecto. Hora 40. Claro. Sí, ese es el tiempo. Eh, ya. Profe, Entonces, sí, dime, Juan Pablo. ¿no cree que podría haber como un ejercicio de la guía? Si hay tiempo. No sé, el que quieran ahora, porque ahora que ya terminé como con lo que yo les quería presentar, estos ítems como valor absoluto y esta exponencial. Ahora es el momento que ustedes me pregunten alguno que tengan alguna duda. Sí, sí, sí. ¿Profe? Si quieres se lo dicto. ¿Mm? Ya, o lo buscamos aquí, o no, díctamelo, a ver si lo puedo escribir. Sí. ¿Cuál Es es? f de x, y ¿Ya? igual a raíz Ujú. de x menos x cuadrado y. Todo es un raíz. Sí. Ya. ¿Y qué hay que encontrar aquí el dominio? El dominio, el recorrido y sí con curva. Ya, dominio, recorrido y curvas de nivel. Ya. Para el dominio de esta función, ¿qué tiene que pasar aquí? Son todos los xy en R2. Que lo de ¿Y adentro qué? tiene que ser mayor o igual a 0. Exactamente. En este Esto, x caso, x menos menos x cuadrado. mayor o igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿qué implicación trae esto de acá? Que sea mayor o igual a 0. Hay Que que se ver, puede modificar esa función. sí, pero hay que ver una cosa, porque si yo quiero representar esto como el dominio lo quiero representar en R2, a ver qué área de R2 es la que realmente es el dominio, tengo que manipular un poco esta expresión. Factorizar o no. Factorizar. Factorizar, muy bien, hay Por que X. factorizar. Ah, vale. Sí, por X. 1 menos XY. ¿Y por qué? Porque me conviene verlo de esta manera, porque así veo, digo, esto es una multiplicación de dos cosas. Y que sea mayor o igual a 0 me está diciendo que hay dos posibilidades, que la multiplicación de las dos sea mayor o igual a 0, o que la multiplicación de las dos sea, o sea, que cada una sea mayor o igual a 0, o que cada una sea menor o igual a 0. Entonces, eso es lo que dice en realidad cuando se multiplican dos cosas así. ¿Ya? Así que es bueno verlo de esa manera. Aquí tengo dos conjuntos. Tengo los xy en R2, tal que x es mayor o igual a 0 y 1 menos xy es mayor o igual a 0. O tengo el conjunto que x es menor o igual a 0 y
1 menos xy es menor o igual a 0. ¿Ya? Tengo esos dos de ahí. Fíjense en esto de acá como una cosa bien general de los números reales. O sea, si yo tengo dos reales multiplicados y me dicen que los dos reales multiplicados son mayor o igual a 0, hay solamente dos posibilidades. Y uno lo entiende como de manera general que los dos tienen que tener el mismo signo, ¿ya? O sea, o los dos son positivos o los dos son negativos. Esa es la cosa con esto acá. Y esto me genera entonces dos partes del R2, que es donde está el dominio de esta función. Llamémosle a este, por ejemplo, el 1 y este el 2. Si lo vamos a colocar aquí, ¿qué parte sería el 1? Dice que el x tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces el 1, la parte de R2 donde es mayor o igual a 0 el x es todo esto. Todo eso es cuando el x es mayor o igual a 0. Pero aquí se tiene que cumplir otra cosa aparte, que dice que 1 menos xy tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces uno puede ver esta cosa acá y tratarla de esta manera. Esto, que 1 menos xy sea mayor o igual a 0, es lo mismo que decir que 1 sea mayor o igual a x por y. O bien, ¿cierto? Obviando que el x acá podría ser, o sea, no puede ser 0, uno hace esto acá, ¿ya? Así. O sea, son todos los valores que están bajo la curva 1 partido x. Entonces, nos conviene saber qué es 1 partido x en este ejercicio. Y el 1 partido x, si se acuerdan, eso es algo que se grafica así. Voy a graficarlo con otro color. Esto es 1 partido x. Así que, en la parte 1 se están cumpliendo dos cosas. Que el x es mayor o igual a 0, o sea, ya sabemos que es la parte que está a la derecha, o primer y cuarto cuadrante. Y que el y es menor o igual a esta función. Así que tendría que pasar entonces que el dominio aquí es esto que está acá. Eso debería ser. Sí, profe, pues, de hecho ahí me complicaba eso porque una vez que yo hacía el recorrido como que se daba vuelta, se estaba solo como como graficándose en el tercer y cuarto cuadrante. Pero el recorrido no tiene nada que ver con el dominio. No, sí sé, pero me decía por decir. Sí, pues, como el recorrido son valores reales, entonces ni siquiera son del plano. ¿Ustedes se acuerdan? Ah, ¿verdad que vimos nosotros que en realidad las funciones son superficies, ¿cierto? Superficie, una superficie en el espacio. Lo que uno ve como dominio es la sombra de esta superficie. Si la alumbráramos por arriba, se proyecta una sombra y esa sombra es el dominio. Y el recorrido es la altura que llega a la superficie. Es como lo que recorre la superficie de altura. Entonces, si te fijas, como que la altura de un objeto no tiene mucho que ver con la sombra que genera. Profe, con respecto a lo que nos acaba de explicar, hace un tiempo me surgió una duda cuando comenzó con la materia, que me conversé con una ¿Ya? compañera, que fue cuando usted graficó por primera vez el eje de 3 dimensiones. ¿Ya? Y me llamó la atención, por ejemplo, que Z pareciera ser el eje como vertical. Sé que es como de profundidad, pero de repente le influye si el Z No, se... pues, el Z del eje vertical porque es la altura. Entonces en 3D cambia el sentido de como de los ejes, ¿no? No, así, esto, así, mira. Así, así, y así. Este es X, Y y Z. Este de aquí es como el suelo, y el Z es la altura. Imagínate que este es como la esquina de una habitación.
Claro, sí me lo imagino así. Pero entonces, cuando es 3D, el i deja de ser altura. Claro, porque cuando uno tiene una cosa así, esta es la altura, ¿o no? Claro. Pero cuando tú tienes una cosa así, esa es la altura. Ya. ¿Ya? Y con Sí. un ejemplo así como súper burdo, creo. En los videojuegos, cuando uno hace ajustar el eje XZ, Ujú. por ejemplo, al ser un juego 3D, ¿no debería salir como un Z como en altura o no? ¿O estoy como ya muy rebuscado? Sí, o sea, si tú estás jugando un juego que tiene 3 dimensiones y ajusta X y Z, si es como del orden del espacio que uno siempre conoce, mover el Z significa mover la pantalla arriba o hacia abajo. Mover el X significa mover la pantalla, alejarla o acercarla. Y el Y significa moverla hacia los lados. Vaya. Y volviendo al tema del gráfico, siempre va a ser ese orden, el Z hacia arriba y el X hacia abajo y el Y hacia la derecha, desde este punto de vista. Sí, pues esto siempre es así. Mucho Ah, antes ya. que nosotros existiéramos. Ya, Sí, de perfecto. verdad. Esto desde un principio alguien dijo ya tiene que ser así. Profe, Ujú. que tengo una duda en ese mismo. Ya, Ya, yo me acuerdo que usted dijo que si es, si, si es I es menor o igual a lo que sea, quiere decir ya. que tengo que pintar la parte que está debajo del dibujo o recta o curva, como sea, dependiendo de la función, Sí, ¿cierto? sí, Entonces, claro. acá, claro, pinté abajo, pero no se pinta al otro lado. No, porque acuérdate que el 1 cumple dos condiciones, que está bajo esa función, que es lo que acabo de ver aquí, ¿cierto? Esta, ¿ya? Ah, y que X. Y que x mayor o igual a 0, entonces eso no restringe el primer y cuarto cuadrante, por eso quedó así. Ah, sí, ya, sí me Y ahora acuerdo. vamos con el otro, la otra parte, el 2. Profe, Ah, profe, ¿por ya. qué le restringe el otro cuadrante? Por esto, por eso. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, y el otro conjunto dice que el x es menor o igual a 0, es decir, aquí trabajo con los otros dos, pero me dice esta condición acá, y aquí hay que tener ojo, porque si yo hago esto, aquí, esto es 1 menor o igual a xy, así, ¿y qué pasa si divido por x acá? A ver, ¿quién me dice qué pasa si divido por x ahí? Me queda Quedaría. que i es menor o igual a 1. No, Sí, se da vuelta la desigualdad. pero el uno no se parte por X también. Ah, sí, sí. Ahí está. Esta desigualdad se invierte, ¿ya? ¿Por qué se invierte? Traten de ver eso y pensar por qué invertí la desigualdad. Porque ¿Profe? x es menor o igual a 0. Sí, porque el x es un número negativo en ese conjunto. Entonces, cuando yo divido por x, me pasa eso. Profe, ¿no hay que pintar ¿Ya? la curva verde que usted hizo, pintarla como parte del dominio? La curva verde. ¿O no? Es que mm, como dice que es igual o mayor, pues estoy confundida. Porque usted hizo con rojo el dominio, ¿cierto? De la parte 1. sí, Pero esa sí, de curvita hecho, verde sí. es Toda la roja razón, también, ¿no? Anaís. Ah, Toda la ya, razón, Anaís. De hecho, esto está incluido en el dominio. Sí, ya. porque es menor o igual, ¿cierto? Puede ser menor que la función o igual a la función. Muy buena observación, eso es así. Muy bien. Ya, gracias, profe, que me había Sí, confundido con eso. sí, yo como estaba como concentrado en el otro, pero sí, pues, eso es parte también de la cosa esa. Ya, entonces está claro que eso nos queda de esa manera, ¿cierto? Estaba aquí viendo, estaba buscando el dominio, la gráfica, para que le mostrarle. Esta función es horrible, pero la voy a después mostrar. Bien, entonces, quiero pintarle el 2, ya que estamos claros que cómo es el 2, ¿o no? ¿Cómo sería? Sería lo que está en la parte izquierda,
y lo que está sobre o abajo la función. Abajo. Abajo, ¿cierto? Es esto. Y también, por la acotación que nos hizo Anaí, ¿cierto? La función también está incluida. Este es el 2. Así que el dominio es como eso rojo que ven ahí con lo azul que viene ahí abajo. Profe, me perdí en el segundo cálculo que hizo. Ya, díganos, ¿dónde? ¿Por qué quedó así como cuando dividía en X? ¿Por qué como que se Ujú. dio vuelta la... ¿Cuándo se invierte una desigualdad? No me acuerdo. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda por qué se invierte una desigualdad? ¿Cómo puede pasar eso? Cuando se multiplica por multiplica por menos menos 1. uno, ¿no? Pero de todas formas no entiendo, profe, por qué. O sea, Sí, yo porque no veo se ningún comete. signo negativo. Es que no es por -1 tampoco, esa definición tampoco está bien. Es porque se indetermina porque X sería menor a 0, ¿no? O sea, 0. Sí, lo que ocurre realmente, y esto es una regla de desigualdades, ¿ya? De Profe, ¿no es desigualdades cuando se cualquiera. divide en ambos lados? De hecho, es cuando se multiplica o se divide. Entonces, si yo tuviera aquí, por ejemplo, A menor o igual a B, si esto yo lo multiplico o lo divido por algo negativo, se invierte. Se invierte la desigualdad. Esa es, pues. O sea, por ejemplo, si Tenía entendido que era por menos 1. no, por algo negativo. ¿Ok? Como si yo hago aquí y digo, ya, voy a multiplicar aquí el C, y yo sé que el C es negativo, me va a quedar así. Ya, ok. O si yo lo divido por C y estoy seguro que el C es negativo, me va a cambiar eso. Ok. Profe, Sí. entonces el signo se da vuelta porque la restricción anterior del mismo 2 dice que el X es ¿Mm? negativo, ¿pues no? Muy bien, Felipe, por eso. Ya, gracias. Ah, Porque, ya caché. El porque 1 ahí, el 1 está diciendo que es negativo, ¿cierto? claro, pues al principio dice que el X es negativo. Ah, como que guiándose en la primera restricción Ya. Ujú. del punto 2, ¿cierto? Y eso no nos pasó Ya, cuando sí. hicimos el dominio que está en rojo, ¿cierto? Este de aquí. Así pues, porque ahí X era mayor a 0, mayor o igual. Porque X mayor a 0, entonces no me invierte la desigualdad. Ah, gracias, profe. De nada, ahí. Sí, esto es culpa de los colegios, como no sé cómo enseñan desigualdad. No, nunca he entendido bien. Profe, de hecho yo igual, a Ujú. mí yo sabía que era por menos 1, nomás que se cambiaba la desigualdad y Siempre yo varios creo que a todos dijeron lo nos mismo. enseñaron eso. Sí, qué lata, no sé. No sé qué decirle al respecto. Bien, lo voy a marcar aquí. Ojalá que nunca se le olvide esto, Pero porque bueno, igual es importante que lo sepan. ¿Ya? Bien, vean aquí. ¿Alguna otra pregunta acerca de lo que estamos haciendo? Estaba bien bueno este ejercicio, en todo caso. No sé quién lo propuso, pero estaba bueno. Yo, profe. Porque Está en la guía. da un dominio que no es tan común, hay que hacerle Sí. como algo ahí. Eh, Ahora, el ejercicio decía como calcular recorrido y después curva de nivel, pero yo prefiero calcular primero las curvas de nivel y después ver cómo el recorrido. Porque vayamos viendo qué valor puede tomar el C, ese C que vamos a hacer curvas de nivel. Ya, antes de seguir con la curva de nivel, a ver si hay alguna otra pregunta acerca de esto. Y la de que Pues, ojalá. no, sí, era si podía subir un poquitito el ejercicio. Sí, claro, ese. Ahí está, gracias. Ujú.
Bien, entonces, vamos con las curvas de nivel de esta función. Las curvas de nivel ¿era así la función? Sí. Sí. Hay que igualar aquí algún valor, ¿cierto? Bueno, de partida tiene una raíz, y una de las cosas que uno puede ver cuando algo tiene una raíz es que la curva de nivel no puede dar un valor negativo, ¿cierto? Uno le saca la raíz a algo, no, eso no da negativo. Entonces aquí, si yo le coloco aquí de manera general, esto igual a un C, estamos súper claros que el C no puede ser negativo, ¿ya? No podría serlo. Solo porque está igual a una raíz, y eso ya manda de que no podría ser eso ahí. Yo lo que voy a hacer, no voy a darle valor al C al tiro, sino que voy a despejar un poco esto que tenemos acá. Y una vez que lo tenga despejado, le voy a ir dando valores al C, con el cuidado de que en un inicio yo ya me di cuenta de que el C no puede ser negativo, y esto es importante que no se olvide después. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahora es manipular la función algebraicamente. Y recuerden que cuando yo la manipulo algebraicamente, le puedo cambiar su dominio, y no es lo que quiero. Por eso es bueno recordar estas restricciones en un principio, y no olvidarlas. Profe, Ujú. entonces si yo aquí como al manipular la función un poco y elevo el C al cuadrado y al otro ¿Ya? lado elimino la raíz, después Claro. yo no podría poner un C negativo tampoco. No, pues no A, podría. a pesar de que de positivo, aunque Claro, porque la que manda es es la esta, original. es la original. Lo que yo le haga ahora algebraicamente solo nos sirve para poder graficarla bien, porque la gráfica no cambia, excepto que tiene algunos vacíos que puede tener por ahí porque no estaban en el dominio de algunas cosas. Pero uno la manipula algebraicamente para poder, porque así no sé qué función es. Pero si la despejo un poco, voy a ver cómo graficar eso. Pero si tal como tú dices, yo ahora voy a elevar al cuadrado, me va a quedar el C al cuadrado, la otra función se le va a ir la raíz, y voy a tener cuidado de que C no podía ser negativo, entonces no le voy a poner un valor negativo. Ya, y se eleva al cuadrado esto, entonces me queda x menos x cuadrado y igual a c al cuadrado. Y acá puedo despejar el y para ver cómo se grafica esto. O sea, de alguna manera esto puede quedar x cuadrado y igual a x menos c cuadrado. Y puedo dividir por x. Todo esto en función de que quiero graficar. Ahí. Y ahora que la tengo ahí más despejada, ¿cierto? Le puedo ir dando valores al c y ver cómo es la gráfica. Ahora, esta gráfica no es nada de fácil porque en realidad es como una cosa así, ¿cierto? Como esto. Profe, ahí el menos no influye en nada. El menos x cuadrado y no se queda. Bueno. ¿Cómo? ¿Ese de ahí? El que está en el primer línea, Sí. cuando usted despeja y tira el x para el otro lado, para restárselo al Ya. c, ahí no queda menos Ah. x cuadrado, ¿verdad? Ah, es que yo hago esto, Benja, en mi cabeza antes de escribir eso, mira. Como que digo, tengo esto y digo, esto es lo mismo que decir x menos c cuadrado tirando el x cuadrado ahí para allá. Y después digo, pero esto si los cambio de lugar no pasa nada, ¿cierto? Porque es una igualdad. Ah, ok. Y después anoto eso. Ya. Ya como que me marcho esos pasos, pero porque si no quedan como cosas negativas, entonces trato de hacer eso ahí. Ya, pero si tú te lo pones a desarrollar, bueno, va a llegar a esa misma expresión, ya, esa que tengo ahí abajo. Ya, ¿y cómo se significan esas cosas? Son con ¿Profe? asíntotas, ¿cierto? No es tan simple, ¿sí?
Que entonces el recorrido sería todos los reales menos el 0, O sea, todo real. ¿o nada que ver? Depende de qué puede tomar el Es que valor me confundí C. donde puso usted ahí, ¿Qué cosa? porque como usted puso arriba que C no puede ser negativo, ¿Ya? como que son todos, sería después, o nada que ver, o estoy confundida. O sea, que C no es C no es negativo, una cosa que sacamos porque está igual a una raíz, ¿cierto? Pero no hemos dicho que C puede ser todos los reales positivos ni nada. Sí. Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que no puede ser negativo. ¿Ya? Porque es imposible que la raíz dé un valor negativo, por eso. Sí, claro, por eso. Pero aún no llegamos a la conversación de quién puede ser C, que no sea negativo, no significa que sea todo el resto. Eso habría que verlo ahora, aquí, como ver qué valores puedo poner de C acá. ¿Ya? Por eso primero hago las curvas de nivel y luego me preocupo del recorrido de la función o quién puede ser ese valor ahí. Y ya analizando que tenemos esta curva de nivel, bueno, acá lo que nos resta es como hacer algunas curvas, por cierto, dándole valores al C. Si C vale 1, por ejemplo, no, partamos con el 0. Si el C no puede ser negativo, si C vale 0, tengo que la curva y igual a 1 partido X. Si C vale 1, tengo la curva igual a 1 partido X menos 1 partido X cuadrado. Tengo ese tipo de curvas. Ahora, esta de acá uno la sabe graficar, ¿cierto? Esta. De hecho, esa curva de nivel va a corresponder a los dos bordes que tiene eso ahí. Y el resto son con asíntotas, ¿cierto? Claro que el 0 es una asíntota de esa función. ¿Qué más? Puedo ver, por ejemplo, algunos valores, pero lo que más conveniente en realidad ahí es como analizar bien como qué tipo de asíntotas tiene, ¿ya? Si se quiere hacer así como todo a mano, esa es como la cosa. Debería dar una cosa con asíntota en 0. Sí, da como una cosa que va un poquito más abajo de eso. La voy a poner aquí mejor. Aquí. Entonces, la curva de nivel en 0 nos da como algo así. La curva de nivel en 1 nos estaba dando esa función que era 1 partido x menos 1 partido x cuadrado, que resulta ser una cosa que es como así, como que va por aquí, ¿ya? Según lo que estoy viendo por acá. Sí, pero no se pasa el borde, es una cosa así. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué momento dan funciones? Ah, si se pasan del otro valor, si son más grandes, ¿sabes? Tienen que quedar como abajo de la otra curva para que se parezca a lo que habíamos graficado de dominio. Claro. Sí, de hecho, voy a corregir esta. Está un poco fea ahí. Voy a hacer la del 1. La del 1 es como así. Y así. Ese es C igual 1. Y en el 2 nos da algo así, para que tengan una idea de cómo van creciendo estas curvas de nivel.
Profe, a esos valores llega ¿Sí? haciendo tablas de valores, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo? Porque así llegar nosotros viendo nomás es difícil. Hace una tabla de valores usted en su mente, ¿cierto? No, de hecho lo que hago es como, mira, identifique solo una porque de alguna manera me ayuda un poco lo que hicimos ahí arriba, esto de acá, esto que hicimos en un inicio, eso me ayuda a entender que las curvas de nivel que voy a graficar me tienen que rellenar ese espacio que hicimos como en rojo y azul. Entonces, una de estas curvas de nivel, que sería esa que es 1 partido x menos 1 partido x cuadrado, se queda así. Ahora, lo que yo puedo ver es que entre medio estos valores van a ir rellenando todo eso acá. ¿Ya? Van a ser como una cosa cada vez más así. Van rellenándolo como de esa manera. Y aquí van para este otro lado así. Oiga, profe, Ujú. y por ejemplo las curvas de nivel de C igual 1 y C igual 2, ¿podríamos ocupar páginas que grafiquen? ¿O tenemos Sí, que...? o sea, sí, yo preferiría ocupar una que grafiquen, porque sobre todo si la función es así. Sí, porque no se ¿Ya? me ocurre así como rápido para hacerlo. No, de hecho, lo que uno espera que se sepa graficar como sin un graficador son las rectas y las cuadráticas, ya que son las más importantes de graficar sin un graficador. Las demás puedes ocupar un graficador y ver una, de hecho te basta ver un par de curvas de nivel y las otras ya vas a saber cómo se hacen. ¿Usted no nos quiere recomendar Profe, alguna página? Aparte Yo de uso, aparte de cuál, GeoGebra. yo uso Wolfram para hacer ese tipo de cosas. profesor, una pregunta. Entonces Wolfram. acá el recorrido sería todos los reales positivos incluyendo el 0. Sí, sería todos los reales positivos incluyendo el 0. Ya. Sí. Sí, ahora vamos con lo que decía delante la compañera, que era como cuál era el recorrido. Sí, aquí el recorrido, que me doy cuenta que el C puede ser cualquier real positivo y también puede ser 0. Y ahí estaría completo el ejercicio, ¿eh? No sé, ya todo. Gracias, profe. Profe, pero no sería R2. ¿Cómo? ¿No sería R2 ahí? ¿El recorrido? El recorrido se refiere a Z, ¿o no? Sí, Entonces, los valores, claro. Ah, vale, dale. Eso. No podía ser R2, por cierto. No. No. Ahí estaría extraño eso. Z es como los valores reflejados de R2, ¿cierto? Sí, pues como yo, por ejemplo, imagínate que tengo esta función así, mira. Esta bien típica así. Entonces yo digo, ya, el 1, 1 pasa por esta función y llega a qué valor si coloco el 1, 1 dentro de esa función. A 2. A 2, ¿cierto? Entonces, esto de aquí son el dominio, po. Y estos de acá son el recorrido. El dominio son pares y el recorrido son valores reales. Distinto a las cosas que hacíamos en una variable, porque en una variable el conjunto de ida y llegada son el mismo, coinciden, son los reales. Pero aquí siempre hay que tener en cuenta que lo que está entrando a la función son pares y lo que está saliendo de la función son valores reales. Profe, yo tengo una duda sobre el gráfico. ¿Sí? Va a pedir, o sea, por ejemplo, si nos pide como en un ejercicio graficar, nos va a pedir como requisito como que el gráfico muestre como el comportamiento de las curvas, porque por ejemplo lo que yo hacía era atribuirle como un valor a X para cada nivel y por ejemplo no me aparecía quizás como en un cuadrante nomás el vector. Entonces, eso, pues, si es Ya. necesario como expresar O todo el sea, comportamiento de la curva. aquí, por ejemplo, la curva C igual 0, si yo grafico solo la primera parte, estaría haciendo la mitad de la curva. Claro. Porque entonces tendrías la mitad del puntaje. Entonces habría que... Entonces sí hay que explicar cómo más o menos el comportamiento de Sí, la pues, curva. de hecho, es que es lo mismo que, por ejemplo, tu curva de nivel sea así. Por ejemplo, tú, no sé, te dio una curva de nivel así. Y tú digas, esa curva de nivel es esto.
Es solamente eso. Yo te diría, no es solamente así, pues como que le falta toda otra parte para allá. Ah, ya. Ya entiendo. Gracias, profe. Pero entonces usted recomienda cómo graficar en el caso de que la gráfica sea muy complicada, graficar con una página. Sí, no hay problema. Además, ¿cómo yo voy a saber si tú hiciste tú si lo pusiste en una página? No tengo cómo saberlo. Y Ya, tampoco me interesa eso, de hecho. ya. Eso lo que menos me importa es que estén ocupando una página para graficar, porque aquí la cosa es como hacer las curvas de nivel, saber que es una curva de nivel, es tipo lo que más interesa. Profe, yo tengo una duda para graficar. Por ejemplo, si hipotéticamente una curva de nivel de C0 o 1, 2 da lo mismo, me hubiera tenido que dibujarla en el cuadrante 2, pero el dominio no está en el cuadrante 2, no la Hay algo dibujo. hay algo que estás haciendo mal. ¿Qué cosa? Si te pasa eso, po. Entonces no. Imagínate que a mí me da una curva de nivel, yo voy a hacer las curvas de nivel y me da un gráfico, me dice, hay una curva de nivel por acá. Yo digo, aquí hay algo extraño, porque de partida, cuando yo hice el dominio, ahí no había nada, po. ¿Verdad? Pues no consideraría números de X donde no corresponde que hayan. Exacto, no podría pasar, entonces Verdad. significa que algo tú estás haciendo mal, que te está dando eso. Sí, pues perdón. Ya vale, profe. Ya, sí, perfecto. De hecho, es por eso que dijiste, como que estaría así considerando pares que no se puede. Ya, ¿alguna última duda para que terminemos? Profe, yo tenía una duda sobre el recorrido en ese ejercicio. Sí, o sea, en todo la verdad me complica lo de sacar el recorrido. Por ejemplo, en este ejercicio, si yo no hubiese sabido que el C no podía ser negativo, ¿cómo mirando la gráfica, por ejemplo, cómo yo puedo saber cuál es el recorrido? Porque ahora sabíamos que arriba que el nivel no podía ser negativo, entonces igual eso me decía algo. Pero De hecho, esto se une un poco con lo que dijo delante Francisco. Si yo al C le pongo un valor negativo, acá, mira, acá, me van a empezar a dar la misma gráfica, ¿cierto? Y, bueno, me va a dar lo mismo que tengo puesto acá, ¿cierto? Pero me olvido un poco de esto que estaba en un principio, ¿cierto? Eso que marqué ahí. Ya, que tengo que saberlo cuando tengo una raíz igual a un valor. O sea, ahí por definición no sabe, esto no puede ser negativo. Ya tiene que tenerlo eso en cuenta siempre. ya y Si en tú otra si tú colocas acá que el recorrido son todos los reales, está malo, porque no son todos los reales. Sí. Y profe, ¿y no hay una forma así después yo, por ejemplo, saco mi curva de nivel y con solamente mirar el gráfico, identificar el recorrido? No hay forma así. No, porque las curvas de nivel, como te decía, son la sombra de la superficie. Y el recorrido es la altura que está agarrando esa superficie. Ya. Vale. ¿Ya? Así que por eso. Lo que sí es que cuando uno va viendo cuando empieza a verlo aquí, de hecho, yo me di cuenta haciendo lo de las curvas de nivel que el C no podía ser negativo. ¿Ya? Porque en un principio ahí lo dice. ¿Profe? Ujú. ¿Y si fuese, Dígame. por ejemplo, 1 partido esa raíz, el C tendría que ser mayor a 0, ¿no? Sí, no podría ser 0. No podría ser 0 porque no hay forma de que uno dividió algo me dé 0. Claro, pero tampoco podría ser negativo, po, porque como está dentro de Tampoco. de una raíz. Sí, tampoco puede ser negativo, porque es la división de dos números positivos. El 1 es positivo y la raíz es Claro, positiva, entonces el C tiene que ser positivo. ya. ¿Ya? Claro, eso pasaría. Ujú. Ya, entonces le voy a subir esto a esas carpetitas que tenemos de las clases. Le voy a subir este de acá. Y en un rato más, cuando llegue la grabación del correo, la voy a subir a mi canal para que la puedan ver. Igual pueden seguir preguntando por Piazza, ya no por mi correo personal, sino a Piazza, porque la idea es que si no quiere que sepan su nombre, lo puede poner como anónimo.
Pero la idea es que las dudas que preguntan generalmente son dudas que tienen varios. Entonces, la idea es tratar de dejarla ahí. Profe, pregunta. Ujú. Si se me hace difícil encontrar analíticamente el recorrido, por ejemplo, viéndolo así a simple vista, y podría ir probando valores en C, y como decía mi compañero Francisco, por ejemplo, al estar la curva fuera de nuestro dominio, ¿podríamos decir que no es parte del recorrido o es solamente un error? No sé si No, se sí, entiende. claro, estaría, sí, de hecho también es una forma de saber que ese C no va, po. Ah, vale. Sí, no, ahí estaría pasando algo raro, como que estás colocando un C que no se puede colocar y entonces te está dando algo extraño. Ahí uno se da cuenta que hay un error, y el error debe ser probablemente de que el C que estás colocando no se podía. Ah, vale, profe. Bueno. ¿Ya? Eso, estaba bien bueno este ejercicio, aparte porque me permitió recordarles eso de que cuando algo está igual a una raíz tiene que ser positivo, que no se les puede olvidar. De hecho, eso también pasa cuando uno saca recorridos de funciones de una variable. Ocurre la misma cosa. Profe, Ujú. Dígame, Benjamín. entonces solamente el control 1 vendría siendo hasta el ítem 5 más o menos, porque hasta ahí solamente está dominio, recorrido y curvas de nivel, ¿o no? Claro, sí, exactamente. Y lo que queda de la guía para el próximo control. Para el próximo control. Oye, pero revisa bien porque yo vi y, por ejemplo, había notado, tiene como 4 páginas y ahí había como el 15, otros más que igual eran dominios nomás, igual lo podía hacer, sí. Ah, ya. Buena. Josefa revisó toda la guía. Sí, deben haber probablemente más. Yo ahí puse, esa guía es como la guía de todas las guías que teníamos del primer contenido. Gracias. Ujú. No había cacho. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Me puede mostrar el gráfico, por favor? Sí, ¿ese? Sí, es que no entiendo por qué el recorrido son los reales positivos y el cero, si en la gráfica está dibujado en el I hacia abajo, los negativos. Pero el I, ¿qué tiene que ver con el recorrido? Porque no sé, yo consideraba que el I era el equivalente al recorrido y dependiendo de dónde dibuje, va a ser si... Pero eso era en matemática 1, sí. Ay, ahora nada que ver. Ahora solo No, me pues. fijo en las curvas de nivel igual recorrido. O sea, el Z aquí es el recorrido, po, no el I. Ah, ya, bueno, ya, ahora Y entiendo. aquí no estamos viendo ni un Z en estas curvas de nivel, excepto el valor C, que es como el que es el igual al Z. Ya, profe, gracias, vale. Ujú. Ya, entonces nos vemos mañana en clases, ¿cierto? Para continuar con la parte de que estamos viendo de ¿Derivadas? de derivadas, exactamente. Ya nos faltan como ver algunos otros tópicos. Y recuerden que el sábado a las 10 es el control. Va a ser por el Canvas, en el caso de la gente que esté de otra sección, va a estar en su Canvas ahí el control a la hora, y va a ser como la misma metodología que hemos usado siempre como Matemáticas 1. ¿Profe? Gracias, ¿Sí? profe. O sea, una cosa, aquí ya no habría más como otra clase de ejercitación y dudas, ¿cierto? De aquí al sábado ya no habría más. No, pues no más. No, ya, profe. Ya, Ujú. gracias. Ya. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya, de razón. nos vemos Gracias. entonces, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Gracias. Gracias, Chao. profe. Chao, profe. Bye. Gracias. Chao, profe, Profe. gracias. Chao, Dios lo chao. bendiga. Chao, chao.